Cordial saludo, mi nombre es Sandra Milena Niño Ochoa, soy estudiante de regencia en farmacia, soy de Bucaramanga, Santander. Este video es para el último punto de regencia en farmacia, de todo lo que aprendimos referente a lo que hemos visto a través de este primer semestre. Para mí el primer semestre, pues en la primer trabajo o taller que vimos, aprendimos muchísimo porque aprendimos todo lo que es referente a la historia de los medicamentos, que fue el primer tema que vimos, que hicimos una sopa y letras, hicimos un crucigrama, vimos lo que fueron la historia de los medicamentos a través de la edad antigua. Entre ellos pudimos conocer lo que fueron sus orígenes, fueron sus creencias religiosas. Ellos manejaban lo que eran hojas, hierbas, semillas. Ellos también utilizaban lo que era el aceite de bálsamo para curar lo que eran las heridas. Manejaban ellos en esa época. Heridas abiertas las trataban con aceite de bálsamo. Pudimos conocer que en esa edad ellos creían que la enfermedad era un pecado. Para ellos, la enfermedad en esa época, enfermarse para ellos era un pecado. Y lo llamaban epacoscopia, algo así se llamaba, epacoscopia. Se llamaban supuestamente porque ellos decían que enfermarse era eso, una enfermarse. Ellos creían que era pecado enfermarse. Entonces en esa época uno se enfermaba y era pecador. Pudimos aprender que trataban 5 tipos de medicina. Lo que era la medicina egipcia se trataba, ellos tenían la manera en que eso fue aproximadamente en el año 2900 a.C., eso fue la época de los faraones. Ellos trataban más que todo se basaban en unos documentos que eran los papiros, que era lo que utilizaban para saber las enfermedades. Estaba la otra medicina, que era la medicina india. En esa época utilizaban la purificación, los fármacos, dietas, hierbas, minerales. Estaba ellos manejaban lo que era la farmacología ayurvédica, que trataba de extraer los principios activos de las plantas para poder saber si se podían consumir o no. Pero me parece chévere porque utilizaban lo que era la medicina como botánica. Estaba la medicina china, en esa época antigua, que estaba un rey, que era un rey el que ingirió unas hierbas con el fin de comprobar si tenían fin medicinal o no. En esa época ellos trataban también remedios, como era la época de la podofilia, que utilizaban para las verrugas, la alquimia, utilizaban algas madrinas de una madera de sauce. La medicina de Grecia, ahí fue donde hablaron del padre de la medicina, que era Hipócrates. Ellos se basaban en remedios naturales, como lo era el agua de cebada, que era para el dolor de cabeza, que ellos lo utilizaban. Ellos utilizaban también lo que era la miel con el vinagre para calmar la sed. Actualmente yo creo que podría seguirse utilizando, no sé qué, porque no especifican ellos qué tanta porción se debe utilizar, pero supongo que la miel ayuda mucho a refrescar la garganta. Adicionalmente ellos utilizaban lo que eran las flores silvestres, utilizaban los que eran los perenés y mostapor. Pero interesante saber que no solamente existían medicamentos, sino también utilizaban lo que era la medicina botánica. En esa época se utilizaba la medicina botánica y también lo que eran la China utilizaban lo que era la acupuntura. También pudimos ver que se utilizaba ahí. También vimos lo que era la medicina romana. La medicina romana ellos nunca se enfatizaron en prácticas. Ellos no practicaron nunca lo que iban a ejercer, sino ellos solamente iban directamente a ejercerlo. En esa época estaba un médico griego llamado Claudio Galeano,
que fue muy famoso en Roma, por lo que él no permitía mucho la práctica en las cirugías. También estaba el Celso Plinio, que era otro, que nunca, o sea, lo que fueron ellos dos, se fueron directamente a hacer las cirugías directamente, más no practicarlas. O sea, lo que fue directamente sin práctica ni nada. O sea, directamente hacer la cirugía, si quedaba bien, está bien, y si no, pues allá. Pudimos conocer, y esa historia, o sea, eso me pareció a mí muy interesante, lo que fue esa práctica de la historia de los medicamentos. Pudimos conocer muchas medicinas que pues actualmente yo no conocía, la verdad. Por ejemplo, hay mucha medicina botánica que se manejaba en esa época, que sería interesante saber si todavía nuestros antepasados o todavía hay personas de edad que pronto la manejan. Sería interesante pues con el tiempo averiguar. En el otro tema que vimos fue el tema, tenía que ver con la historia de los medicamentos, pero tenía que ver a qué manera iba evolucionando, qué manera, si los medicamentos que anteriormente se estaban tratando ahorita todavía existen en el mercado. Entonces es como la evolución de los medicamentos a través de los años, a través de la historia, y pudimos encontrar qué componentes, pudimos conocer más que todo los componentes que trae cada medicamento, su modo de uso, su manera de administrar, que es lo más importante, saber cada cuánto se toma, en qué forma viene, si viene en gotas, si viene en tabletas, si viene en cápsulas, si viene en inyecciones. La forma de administrarlo puede ser en vía sería intravenosa, que pronto que en inyección o que pronto bebible. También pudimos encontrar, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de esos medicamentos que a través de la historia no han cambiado y que siguen todavía vigentes, solamente han cambiado como su empaque. Es decir, estaríamos hablando de la penicilina, que es un medicamento que a través de la historia sigue su distribución y su manera de uso es la misma. Es un antibiótico que se trata para infecciones provocadas por bacterias sensibles. Así se la ha tratado a través de la historia y se sigue tratando para lo mismo. Aunque hay personas o médicos que la tratan para otra cosa, pero sí o sí la penicilina se trata para infecciones sensibles. Eh, y a través de la historia lo que es la penicilina no ha cambiado. O sea, solamente se ve lo que es el empaque o el embalaje, digamos, pero sigue igual, sus componentes no los cambian. Y es interesante saber que existen medicamentos que a través de la historia siguen en el mercado sin cambiarle ni un componente. O sea, los componentes y con lo que se elabora sigue siendo lo mismo, sino que pues a medida que avanza la tecnología pues se sigue sacando de maneras diferentes. Se puede seguir sacando, se puede sacar en inyecciones, se puede sacar en cápsulas, y está chévere saber que hay medicamentos y irnos empapando de lo que son medicamentos que a través de la historia podemos seguir utilizando y que no vamos a perder ¿cómo se dice? Como el legado de los antepasados. Y pues esa es mi opinión acerca de lo que yo aprendí en este primer semestre de lo que es la historia de los medicamentos, y estoy interesadísima en seguir investigando, en seguir averiguando qué más podemos aprender de los medicamentos, y eso es todo por ahora. Cordial saludo, tutor y compañeros. Feliz noche.